Hola. En este video exploraremos en profundidad el rol del contrato mercantil como medio de prueba en los procesos judiciales. Más allá de ser un simple acuerdo comercial, el contrato mercantil cumple una función esencial al documentar la voluntad de las partes, lo que lo convierte en una herramienta probatoria de gran valor para dirimir conflictos. Este análisis se fundamenta en diversas fuentes doctrinales y prácticas, como por ejemplo, los apuntes de Alberto Vega Hernández, la exposición de Arturo Díaz Bravo, y las reflexiones acerca de los contratos atípicos de Javier Arce Gargollo. Nuestro público objetivo son estudiantes de Derecho, abogados y profesionales interesados en el uso de pruebas contractuales en el ámbito mercantil. Es importante destacar que la relevancia del contrato como prueba se encuentra intrínsecamente ligada al principio de literalidad que caracteriza a muchos actos mercantiles, donde la forma escrita adquiere una importancia fundamental. En el contexto mexicano, esta relevancia se ve reflejada en la legislación mercantil y procesal civil federal, de aplicación supletoria. Definición y función del contrato mercantil como prueba. El contrato mercantil es, en esencia, un convenio en el que dos o más partes expresan su voluntad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Según Vega Hernández, este instrumento no solo regula las relaciones comerciales, sino que también constituye la base de la circulación mercantil al plasmar de forma fehaciente el acuerdo entre las partes. Además, la claridad y precisión en la redacción del contrato son fundamentales para que pueda ser admitido como prueba en un proceso judicial. Como lo subraya Arturo Díaz Bravo, un contrato bien estructurado y sin ambigüedades es decisivo para que el juez valore el contenido y la intención real de las partes involucradas. En este sentido, la función probatoria del contrato se conecta directamente con la seguridad jurídica y la previsibilidad en el tráfico comercial, principios rectores del derecho mercantil mexicano. Elementos doctrinales y perspectivas teóricas. Para comprender el valor probatorio del contrato mercantil, es necesario considerar algunos conceptos doctrinales. Consentimiento y voluntad. El contrato se constituye cuando existe un acuerdo de voluntades, elemento que debe ser claro y no viciado por error, dolo o mala fe. Esta idea es fundamental en la teoría de los actos propios, que impone la coherencia en la manifestación de la voluntad. Elementos de existencia y validez. Para que un contrato sea válido es indispensable que se cumplan los elementos de existencia, consentimiento, objeto y, en ciertos casos, solemnidad, y los de validez, capacidad, forma y ausencia de vicios en el consentimiento. Estos requisitos aseguran que el documento no solo tenga efectos legales, sino que también se comporte como una prueba robusta en litigios. Es crucial recordar que la ausencia de alguno de estos elementos, conforme al Código Civil Federal, aplicable supletoriamente en materia mercantil, artículo 2 del Código de Comercio, puede debilitar o incluso invalidar el contrato como medio de prueba. La teoría del contrato como fuente de prueba. Tanto Díaz Bravo, como Arce Gargollo, hacen hincapié en que el contrato mercantil, al ser un medio escrito que refleja las voluntades y obligaciones pactadas, permite a los tribunales establecer de manera objetiva lo que se acordó, incluso cuando existen otros medios probatorios, como grabaciones o testimonios. Adicionalmente, la interpretación del contrato por el juez se realizará conforme a las reglas hermenéuticas establecidas en el Código de Comercio, artículos 78 y 79, buscando la intención común de las partes. Importancia de la forma en los contratos mercantiles. Si bien la libertad de forma es un principio general en materia mercantil, artículo 80 del Código de Comercio, existen excepciones donde la ley exige una forma específica para la validez del acto, como en el caso de la constitución de sociedades mercantiles. El incumplimiento de estas formalidades puede afectar la validez del contrato y, por ende, su eficacia probatoria. Análisis de casos prácticos y aplicación en el contexto judicial. Imaginemos una situación en la que surge un conflicto comercial por discrepancias en la interpretación de un acuerdo. En este escenario, el contrato mercantil actúa como la prueba primaria. Si bien pueden existir otros elementos, su fortaleza radica en que fue redactado con base en normas precisas y con el respaldo de una sólida doctrina jurídica. Ejemplo práctico. Supongamos que una de las partes argumenta que hubo un error en el precio pactado.
Un contrato redactado conforme a los lineamientos doctrinales y que cumpla con todos los elementos de validez, tal como lo exponen Vega Hernández y Díaz Bravo, tendrá mayor peso probatorio que una simple declaración verbal o evidencia circunstancial. Sin embargo, es importante señalar que la otra parte podría intentar desvirtuar la fuerza probatoria del contrato presentando pruebas de vicios del consentimiento al momento de la celebración, lo cual se valoraría conforme a lo establecido en el Código Civil Federal. La complementariedad de pruebas. Es importante resaltar que, en el proceso judicial, el contrato se analiza junto con otros medios de prueba. Sin embargo, la existencia de un documento contractual claro y bien fundamentado es decisiva para la interpretación de la voluntad de las partes y la correcta aplicación del derecho. Impacto de la modernidad en los contratos mercantiles. En un contexto globalizado, el derecho mercantil ha evolucionado, abarcando nuevos contratos atípicos y modalidades que responden a las dinámicas del comercio internacional. Esta modernización fortalece la función probatoria del contrato al adaptarse a las nuevas realidades económicas y tecnológicas. La validez probatoria de los contratos electrónicos y otras formas digitales de contratación mercantil es un tema relevante en la actualidad en México. La legislación sobre firma electrónica avanzada, como la prevista en el Código de Comercio y otras leyes especiales, es fundamental en este contexto. Consideraciones adicionales en la práctica. Es importante recordar que la fuerza probatoria de un contrato puede variar dependiendo de si es un documento público o privado, considerando las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a la valoración de la prueba documental. La impugnación de la validez del contrato en un juicio mercantil federal se regirá por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de nulidades y otros vicios. En caso de controversia sobre la autenticidad de la firma en un contrato privado en un juicio federal, se aplicarán las reglas de la prueba pericial contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En resumen, el contrato mercantil es una herramienta clave que, al plasmar de manera fehaciente las voluntades y obligaciones de las partes, se erige como una prueba fundamental en el ámbito judicial. Una redacción precisa, basada en sólidos elementos de existencia y validez, no solo asegura la seguridad jurídica en las transacciones comerciales, sino que también fortalece la posición de cada parte en un eventual conflicto. Te invito a profundizar en estos conceptos consultando las obras de Vega Hernández, Díaz Bravo y Arce Gargollo, que ofrecen una visión amplia y actualizada del derecho mercantil. Recuerda que, en el mundo del derecho, la unión entre teoría y práctica es esencial para la correcta interpretación y aplicación de las normas. Gracias por acompañarme en este recorrido por el contrato mercantil como prueba. Hasta la próxima.